que el tema es transformando el arrepentimiento en algo positivo. Transformando el arrepentimiento en algo positivo. La lectura que voy a usar como disparador es Mateo capítulo 27, versículos del 1 al 5. Mateo 27, versículos del 1 al 5. Esa va a ser la lectura que nos va a dar el punto de partida para hacer este análisis. No sé si alguno lo tiene y lo quiere leer, o lo quieren que lea la hada, o el vecino. Acá no tenemos vecino, bueno. O la hada o ustedes. Mateo 27, capítulo... Yo lo tengo. Bien, Bueno, vamos. bien. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. A ver, Hernán. A ver, Hernán. Ubicarnos un poco en el contexto. Bueno, estaba ya el Señor siendo acusado Ajá, por los sacerdotes, sí, por el Sanedrín, y lo estaban llevando a que los romanos lo sentenciaran. ajá. Bien, y era... Había sido traicionado por Judas ¿En qué momento del día? Temprano por la mañana. venida la mañana, No. ¿Cuándo había sido traicionado por Judas? a la noche. Bien, la noche después de la última cena. Exacto. La noche del martes, después de la última cena, fue a orar al huerto de Getsemaní, a pedir que el Padre, si era posible, pase de él esa copa. Después que hubo orado y pidió que Dios hiciera su voluntad, apareció Judas con el alguacil del templo. Con la guardia. Cuando dice la guardia, son los levitas que tenían a cargo la guardia del templo. Y Hernán está leyendo de que pasó la noche ahí en el patio del sumo sacerdote, y a la mañana del día miércoles, que fue el día de su crucifixión, y ahora sí, ya estamos ubicados en el contexto, ¿no? Todos. Sí, la mañana del día 14. Bien, la mañana del día 14, excelente. Ahora sí, Hernán. Bien, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. Impresionante, ¿no? Impresionante. La palabra que tiene que ver con esta lección es la palabra que surge ahí del versículo 3, arrepentido, porque vamos a hablar de eso justamente. El tema es transformando el arrepentimiento en algo positivo. Vemos ahí a Judas, que vendió al maestro por 30 piezas de plata, pensando que el maestro iba a hacer un gran milagro, se iba a manifestar como el Mesías, iba a derrotar al ejército romano, iba a traer la libertad, pero Jesús no procedió de la manera que él esperaba, y viendo que era condenado, se arrepintió. Se arrepintió, fue y se ahorcó. Esa es la lectura de la que vamos a partir con este estudio. Bien, ya me concentro y vamos. En esta enseñanza, lo que voy a intentar hacer es demostrarles que el arrepentimiento puede ser algo negativo o algo positivo, dependiendo de lo que se haga a partir de ese sentimiento. Lo repito, lo que voy a tratar de demostrarles en esta enseñanza es que el arrepentimiento puede ser algo negativo o algo positivo, dependiendo de lo que se haga a partir del arrepentimiento, a partir de ese sentimiento.
Vamos a ver lo que dice el diccionario de la Real Academia Española de la palabra arrepentimiento. Dice, arrepentimiento es el sentimiento de pesar. Pesar. La palabra que me interesa que memoricemos es pesar. El sentimiento de pesar por una acción o una omisión pasadas. Es el pesar que una persona siente por algo que ha hecho, o por algo que ha dicho, o por algo que ha dejado de hacer, o por algo que ha dejado de decir. Pero en definitiva es el sentimiento de pesar. Habitualmente se relaciona el arrepentimiento con el remordimiento de conciencia. Cuando se habla de arrepentimiento, la primera relación que surge es el arrepentimiento con el remordimiento de conciencia. El remordimiento de conciencia, entonces, como en el caso de Judas, que acabamos de leer, sucede cuando el individuo se siente mal por lo que hizo. Pero el hecho de sentirse mal por sí solo no es algo que pueda lograr un cambio de vida ni un acercamiento a Dios. Vemos la historia que acabamos de leer. Existen sentimientos positivos y existen sentimientos negativos. Se hace muy evidente a la altura de los estudios, lección número 37, que el sentimiento al que se denomina arrepentimiento es simplemente un sentimiento negativo en la persona. Es un pesar. Un pesar nunca va a ser positivo. Un sentimiento negativo en la persona. Y a ese sentimiento se lo ha vinculado, en general en la religión, con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, la palabra Evangelio significa, ¿qué cosa significa Evangelio? Buenas noticias. Buenas noticias. Evangelio significa buenas noticias. Y algo negativo, de ninguna manera puede ser una buena noticia. Concluimos que el arrepentimiento, por sí solo, no es evangelio. Simplemente porque es negativo. En la lectura central, ahí en el versículo 3, yo les hice subrayar la palabra arrepentimiento relacionado con Judas. Les pido por favor que aquellos que subrayaron el celular, porque estaban leyendo la Biblia en el celular, traten de borrarlo del vidrio antes que se seque. Pero en la Biblia está bien, la Biblia está bien. Judas devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Sin lugar a dudas, su arrepentimiento fue real y genuino. Sin embargo, el resultado de su remordimiento de conciencia se expresa en el versículo 5 que leyó Hernán, donde dice, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Interesante, ¿no? Veremos que lo más importante es analizar el paso siguiente. Ya nos ubicamos en el paso en el arrepentimiento. Pero para nosotros, para entender la palabra de Dios, para entender lo que Dios pretende de nuestro arrepentimiento, es analizar el paso siguiente al arrepentimiento. Este paso puede ser remordimiento de conciencia o evangelio. Miren qué interesante. ¿Cómo es el paso siguiente al arrepentimiento? O remordimiento de conciencia o evangelio. Y vamos a analizar esto. Porque si es evangelio es buena noticia. Si es remordimiento de conciencia puede terminar como Judas. Entonces, el arrepentimiento no hay que analizarlo en el arrepentimiento en sí. Hay que analizarlo en el paso siguiente al arrepentimiento. ¿Es remordimiento de conciencia que produce malas consecuencias? ¿O es evangelio que nos lleva a buenas consecuencias? Bien. Es importante entonces que entendamos qué es lo que significa remordimiento de conciencia. El remordimiento es un sentimiento que experimenta una persona
cuando cree que no ha actuado de manera correcta. Lo repito, el remordimiento es un sentimiento que experimenta una persona cuando cree que no ha actuado de manera correcta. Se trata de una sensación de culpa, por eso, ¿vieron el dibujito que yo les mandé? Hay uno cargando una piedra y la piedra tiene una inscripción, culpa. Entonces se trata de una sensación de culpa o de un malestar que persiste después de una acción propia que se juzga como negativa o dañina. Existe un concepto denominado remordimiento de conciencia que consiste en la imposibilidad de un individuo de superar un error a causa de recordárselo a sí mismo constantemente. No puede superar el error. ¿Por qué? Por el remordimiento de conciencia. ¿Y qué es el remordimiento de conciencia? Sentir la culpa por estar recordándose permanentemente el error cometido. Al punto de convertir su vida en un verdadero infierno y de bloquear inclusive sus propias emociones positivas. Se trata de un fenómeno que puede paralizar la realidad de una persona. Todo comienza cuando por determinadas razones que varían en cada sujeto y en cada caso, sentimos que nuestras faltas son imperdonables, que nadie a nuestro alrededor puede cometer errores tan graves y que no merecemos el perdón. Ese es el sentimiento. El tema es, lo primero que nos vamos a preguntar es, ¿cómo ha sido tu arrepentimiento cuando recibiste a Jesucristo en tu corazón? ¿Cómo ha sido tu arrepentimiento cuando recibiste al Redentor, a nuestro Redentor Jesucristo en tu corazón? ¿Qué huellas ha dejado ese arrepentimiento en tu conciencia? ¿Ha dejado remordimiento? Esa es la pregunta que vamos a tratar de dilucidar en este estudio. Además del caso de Judas, yo le quiero mencionar 2 casos más. Quiero mencionar 3 en total. Entonces, además del caso de Judas, vamos a analizar 2 casos bíblicos más de personas que sintieron el sentimiento de arrepentimiento y remordimiento de conciencia. El primero de ellos que vamos a mencionar, y prepárense para buscar en la Biblia, es al apóstol Pedro. ¿Se acuerdan del apóstol Pedro? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan porque son viejos? Yo no me acuerdo porque yo no había nacido, pero está bien. Sí. ¿Se acuerdan del apóstol Pedro? Sí, lo leímos, muy bien. Mateo 26, 74 y 75. Cuando lo negó 3 veces. Ajá. Yes. Ajá. Mateo 26, 74 y 75. ¿Qué dice? Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo afuera lloró amargamente. Ajá, ya hemos estudiado, ¿no es cierto? Hemos estudiado que legalmente en Jerusalén no se podían tener animales domésticos, o sea que no había gallinas. Y si no había gallinas, menos gallos todavía, porque pobre gallo, iba a ser un gallo soltero. Entonces acá dice, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. El canto del gallo se le llamaba a cuando el ejército romano, el romano de turno, el centinela, tocaba el clarinete. Tocaba el clarinete creo que a las 6 de la mañana, no sé si alguno se acuerda exactamente a qué hora, pero aproximadamente a las 6 de la mañana, y ese era el canto del gallo. ¿Está bien, Hernán? Sí, a la primera hora tocaban. A la primera hora. Entonces a las 6 de la mañana, cuando empezaba el día, un soldado romano tocaba el clarinete y a eso se le llamaba el canto del gallo. Entonces ahora entendemos lo que le dijo Jesús. Antes que el soldado romano, esta noche, todo pasó esa noche, toque el clarinete, vos me vas a negar 3 veces. Ahora, ¿a qué lo llevó el arrepentimiento
A Pedro. A Pedro. Porque Pedro se arrepintió. Judas también. Pedro también se arrepintió. ¿A qué lo llevó el arrepentimiento a Pedro? A llorar amargamente. ¿Cómo? Llorar amargamente. Bien, lo llevó al remordimiento de conciencia y al llanto amargo, como dice Marisa. En realidad lo llevó al remordimiento de conciencia y el remordimiento de conciencia lo llevó a llorar amargamente, como acaba de decir Marisa. Pero no encontró, presten atención a esto, no encontró ninguna manera para reparar el daño realizado, ni obtuvo el alivio de recibir el perdón por parte de Jesucristo. Terrible, ¿no? Se quedó con el remordimiento de conciencia. Probablemente esa sea la razón por la que Yahweh Dios, a través del ángel que estaba sentado en el sepulcro vacío, le dijo a las 3 mujeres que fueron al sepulcro a ungir el cuerpo de Yahshua, pero ya había resucitado, que de una manera especial, miren lo que le dice el ángel, de una manera especial le transmitieran a Pedro que Yahshua resucitado lo vería en Galilea. De una manera especial. ¿Por qué a Pedro? Porque Dios estaba trabajando con el corazón de Pedro para restaurarlo. No importa cuál sea tu sentimiento, no importa cuál sea tu situación, no importa cuál sea el remordimiento de conciencia, la carga, la herida del pasado, Dios está trabajando con cada uno para sanarlo. Veamos Marcos 16 del 5 al 7. Marcos 16 del 5 al 7. Que alguien lo lea, por favor. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. ¿Era necesario? Textualmente, gramaticalmente, en el sentido de las palabras, era necesario que diga ir y a decirle a los discípulos y a Pedro. ¿O acaso Pedro no era uno de los 12? Pedro era uno de los 12, pero lo menciona específicamente. ¿Se dan cuenta? Dios no hace nada por casualidad. Ahí está Pablo y Gaby, que se les cortó la luz. Avisaron que se les cortó Probablemente la luz. estén con el celular. Esperemos que le aguante la batería. Aunque sea para escuchar. Que tenga uno como la vicepresidente, que esos duran mucho las baterías. Bueno, miren lo que le dice. El ángel le dice: id y decid a sus discípulos y a Pedro. Que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Luego, no termina ahí la cosa. El proceso de sanidad en el corazón de Pedro, de ese cargo de conciencia, de ese remordimiento de conciencia, de esa culpa. Luego Jesucristo resucitado le hace sentir de una manera especial que él mismo lo había perdonado, haciéndole 3 veces la misma pregunta. Una por cada una de las veces que Pedro lo había negado. Encomendándole, después de la pregunta y de la respuesta de Pedro, encomendándole, presten atención a esto, después de la respuesta de Pedro, encomendándole la misión pastoral después de la respuesta de arrepentimiento. Después de la respuesta de arrepentimiento, le encomendó una misión pastoral. Lo vamos a ver en Juan 21, del 15 al 17. Juan 21,
del 15 al 17. El que lo tenga, por supuesto, habilita el micrófono y lo lee. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Qué pasaje impresionante, ¿no? 3 veces lo negó, 3 veces Jesús le hace la misma pregunta hasta que logra que brote de él esa tristeza, porque el proceso que estaba haciendo era un proceso de sanidad interior. Vamos a ver otro caso, antes de ir a las conclusiones. El caso de Zaqueo. Zaqueo era un funcionario de la FIP romana. Funcionario de la FIP romana, era un recaudador de impuestos. Siempre el sistema, esto lo inventaron los romanos, de poner recaudadores de impuestos de la misma nacionalidad del país que estaba sometido para que le saquen los impuestos a los conciudadanos y se lo pasen al imperio. Para pagar la deuda externa sería, quién sabe para qué. Bueno, no importa eso. Eso es al margen. Lo concreto es que no había persona más odiada en Israel que un recaudador de impuestos. Era un traidor a sus hermanos. Era un traidor. Le sacaba impuestos a sus hermanos para dárselo al imperio. Entonces, en la Biblia ustedes van a encontrar a los pecadores y a los publicanos. Y usted dice, ¿por qué pecadores y publicanos? Porque ser publicano, recaudador de impuestos, era una categoría más baja que un pecador. Y Jesús entró en la casa de un publicano, justamente, de un recaudador de impuestos, riquísimo porque ustedes ya saben, ¿no? Parte iba al imperio y parte iba a su bolsillo. Entonces, miren qué pasó con Zaqueo allí en Lucas 19:8. Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Impresionante el resultado del arrepentimiento. ¿Se dan cuenta que yo lo estoy llevando a analizar no el sentimiento que fue igual en todos? Estoy llevándolo a analizar qué pasó después de ese sentimiento. Entonces, lo vemos a Zaqueo arrepintiéndose y se pone en pie en la mesa que estaban comiendo allí con el maestro, y se pone en pie y dice: Señor, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Qué quiere decir? De toda la guita que he choreado en cordobés o he afanado en porteño, de toda la plata esa, de todas las coimas que he acumulado gran riqueza, la mitad ya la estoy partiendo. La mitad ya la parto ahora mismo y se la doy a los pobres. Y la otra mitad me la guardo para devolver por cuadruplicado a aquellos que le robé, o que los defraudé, o que los estafé. O sea, el tipo la mitad la dio en ese mismo momento y la otra mitad la guardó para devolver de manera cuadruplicada lo que él defraudó. El resultado de ese arrepentimiento fue que transformó lo negativo del sentimiento en algo positivo a través de su acción inmediata. ¿Se entiende? Vamos a pasar en limpio los 3 ejemplos. El primero, el de Judas, devolviendo las 30 piezas de plata
y ahorcándose. Eso fue la consecuencia del arrepentimiento de Judas. Lo vemos a Pedro recibiendo el perdón y una misión positiva para realizar. Apacienta mis ovejas, pastoréalas. Y lo vemos a Zaqueo dispuesto a realizar frutos dignos de arrepentimiento. No sabía qué hacer. Le salió, ¡pah! Ya sabía dónde estaba el punto débil. Estaba dispuesto a hacer frutos, y acuérdense de esta frase, frutos dignos de arrepentimiento. Dios espera eso de cada uno de nosotros, que hagamos frutos dignos de arrepentimiento. En este sentido, vemos al sacerdote Juan el Bautista o Juan el Inmersor, que en cumplimiento de su misión de preparar el camino del Señor en su primera venida, predicando el Evangelio que transforma el sentimiento negativo del arrepentimiento en frutos positivos que honran a Dios. La tenía clara Juan el Bautista, Juan el Inmersor, clarísima. Predicaba de un Evangelio que transforma el sentimiento negativo del arrepentimiento en frutos positivos que honran a Dios. Vamos a leer Juan 3, 8 y 9. Juan 3, 8 y 9. Porque de tal manera amó Dios al mundo No, que ha dado... No. eso es 3.16, es 3, 8 y 9. Juan 3. 8 y 9. Sí, sí. Me saltó el 16. Sí, acá está. Ibas a poner a tirar el saco y esas cosas también, Freddy. El viento sopla de donde quiere. Eso Y es. oye, Sí. Bueno, el viento tengo sopla. mal la cita, entonces, espere que tengo mal la cita. ¿Hacer? ¿Quién sabe cuál será ese? Ok. Pero se los leo yo y alguno que tenga una concordancia ahí en el teléfono lo busca así, que después corrigen, porque yo ya hice el PDF, así que corríjanlo después, anótenlo para corregirlo en el PDF. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Es Lucas 3. 8 y 9. Y Mateo 3:8. Mateo Mateo 3. 3:8. Mateo 3:8. Mateo 3, 8 y 9. A ver. Mateo 3, 8 y 9. Entonces no es Juan, es Mateo. Entonces ya está esto hecho el PDF, así que cuando lo reciban, corríjanse ahí donde dice Juan 3, 8 y 9, que es Mateo 3, 8 y 9. ¿Qué está diciendo Juan el Inmersor? Está así diciendo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros, Abraham tenemos por padre, porque Dios puede levantar hijos a Abraham de las piedras. Luego de la ascensión de Jesucristo, vemos al apóstol Pablo. Nos faltaba decir algo de Pablo, ¿no? Acá. Vemos al apóstol Pablo predicando el Evangelio de la misma manera, anunciando tanto a judíos como a gentiles que transformaran lo negativo del remordimiento de conciencia en lo positivo de convertirse a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Pues yo le dije, anoten frutos dignos de arrepentimiento. Frutos u obras dignas de arrepentimiento. Nosotros tenemos que transformar el sentimiento negativo de arrepentimiento, que fue necesario, porque el Evangelio empieza por el arrepentimiento y el retorno, la teshuvá, empieza por el sentimiento de pesar, pero es negativo. Si me quedo en eso y vivo en eso solamente, vivo en la negatividad. Y nosotros tenemos la obligación de transformar el sentimiento negativo del arrepentimiento, no como lo hizo Judas, sino en algo positivo. ¿Qué es lo positivo? Obras, frutos dignos de arrepentimiento. A ver, Hechos 26, 19 y 20. Hechos 26, 19 y 20. Por lo cual, oh rey Agripa,
No fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié, primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Miren el proceso que acaba de leer Hernán. Que se arrepintiesen, ¿vieron? Que se arrepintiesen y se convirtiesen, o sea, que retornaran a Dios haciendo obras o frutos dignos de arrepentimiento. Esa es precisamente la manera de transformar el sentimiento negativo no en algo más negativo como Judas, no en algo que perdurara en su conciencia como en el caso de Pedro hasta que Jesús lo trata, lo sana interiormente, sino como hizo Zaqueo. Me arrepiento y empiezo a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Convierto el sentimiento negativo en frutos positivos. ¿Y esto saben por qué? Porque sabemos que en Dios no hay ni podría haber nada negativo. ¿Estamos de acuerdo con eso? En Dios no hay ni podría haber nada negativo, porque esto no coincidiría con sus atributos o perfecciones infinitas. Entonces podemos concluir que la instrucción que Dios nos da es que no nos quedemos en el remordimiento de conciencia, producto del sentimiento negativo de arrepentimiento, sino que transformemos ese sentimiento negativo en acciones positivas. ¿Se entiende esto? Acciones positivas. Es decir, en un cambio de vida que honre a Dios. Ahora mismo es necesario que cada uno de nosotros transformemos lo negativo en positivo, como evidencia de que nos hemos convertido a Dios y que hemos recibido su perdón a través de la sangre de Jesucristo, derramada en el altar de bronce en la cruz y salpicada en el propiciatorio del lugar santísimo en el cielo delante del Padre. La palabra que se usa en idioma hebreo para ese proceso de la cruz y salpicar la sangre rociada en el lugar santísimo se llama Kippur. Kippur, como un héroe de las historietas que había hace 40 años atrás, Kippur. Kippur, con K, con perdón de la palabra, de la letra, con K, Kippur. Kippur. Quiero decirles que la palabra en idioma hebreo, Kippur, significa cubrir, expiar, reconciliar, sustituir. Entonces, nosotros tenemos que entender esto porque si no vamos a estar cargando en nuestra conciencia la culpa de por vida, aun cuando Jesucristo hizo Kippur por nosotros. Aun cuando Jesucristo nos perdonó, nos expió, nos reconcilió, Él mismo nos sustituyó en el pago de la pena y nosotros vamos a seguir. La culpa no está expiada, el pecado está expiado, pero nosotros vamos a seguir arrastrando el remordimiento de conciencia, arrastrando la culpabilidad y no vamos a estar capacitados para lo que Dios espera de nosotros, y es que eso sea un paso que dimos, el paso de arrepentirnos, pedir perdón, y ahora, ¿qué tengo que hacer? Lo que nosotros llamamos restitución de la falta. ¿Cómo reparo el daño que hice? Como el hijo pródigo cuando le dijo al padre, hazme como uno de tus jornaleros, yo voy a trabajar todo el resto de mi vida para devolverte la guita que me malgasté. Entonces ahí está el acto positivo que te permite vivir en una verdadera emuná, en una verdadera, el justo, dice la palabra, por la emuná vivirá. Entonces no es arrepentite y quédate ahí, es arrepentite y transforma el arrepentimiento en algo positivo que sea el vivir en emuná, que sea el vivir con fidelidad a nuestro Redentor, con lealtad, con compromiso, haciendo obras y frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, ¿qué es Kippur? Kippur es expiación.
Ya vamos a ver, cuando lleguemos al mes séptimo, estamos en el mes tercero, ¿cierto? Estamos ahora en unos días más, probablemente cuando salga la luna vamos a entrar en el mes cuarto. Cuando llegue el mes séptimo, en el día 10 del mes séptimo, es el día de expiación. 10 del mes séptimo. Se llama en hebreo Yom Kippur. Entonces, que ustedes vean en las redes, en los diarios, los moyes celebrando Yom Kippur. Sí. Bueno, ellos Día del perdón. Yom es día, Kippur, expiación. expiación. Algunos lo traducen como día del Día perdón, del perdón. pésimamente mal traducido. Es día de expiación. Yom Kippur. Entonces, era una de las fiestas de Levítico 23. de Levítico 23. Ya De las vamos citas. cuando lleguemos a la fecha yo se las voy a explicar bien. Pero lo concreto es, que me interesa para acá, para esta lección, es que Jesucristo nos expió. Él derramó su sangre. Él ocupó nuestro lugar. Él nos reconcilió. Él nos sustituyó. Él nos lavó. Él nos limpió. El sujeto culpable queda absuelto. Chicos, el sujeto culpable queda absuelto de cualquier pena por medio, en la fiesta de Yom Kippur en el Antiguo Testamento, por medio de un animal, en nosotros por medio de otra persona, el cual es Jesucristo, que cumple ese proceso sacrificial. En nuestro caso, Jesucristo ocupó nuestro lugar en el pago de la pena que nos correspondía pagar a nosotros, producto de nuestro pecado, y esta pena era la muerte. Y otra vez estamos hablando de algo negativo, la muerte. Pero miren cómo Dios transforma lo negativo también en positivo, porque por la muerte de nuestro Redentor, por un grano de trigo que cae a la tierra y muere, ¿cuántos millones de hijos Él va a llevar a la gloria? Es impresionante. Esta es una de las citas de Dios, ¿no? Yom Kippur. A ver, le voy a decir algo más. Cómo Dios convierte esto en positivo. Yo quiero que lo vean. Quiero que lo vean. Ya estoy prácticamente terminando, pero no quiero terminar sin que lo vean en la Biblia. Vamos a hacer 3 lecturas del libro de Hebreos. 3 lecturas del libro de Hebreos. Hebreos 9, del 24 al 28. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Se dan cuenta que ese sacrificio, que técnicamente sería algo negativo, cómo Él lo convierte en algo positivo? Dice, quitar de en medio el pecado. Es muy importante eso que dice en el versículo 26 que leyó Hernán. Quitar de en medio el pecado. Jesucristo ha quitado de en medio el pecado. Yo los estoy mirando a ustedes. Entre ustedes y Dios no hay nada que interfiera, nada que se meta para separar. ¿Saben por qué? Por lo que acaba de leer Hernán. Jesucristo quitó de en medio el pecado. El problema que nosotros tenemos que sanar es nuestra manera de sentir y cómo Satanás muchas veces nos detiene con el cargo de conciencia, con la culpa permanente, con el recuerdo, con la mente que nos traiciona. Pero fíjense qué interesante, para quitar
de en medio el pecado. Y el 28 dice que también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos. Y yo les digo, acá no somos muchos, somos muy poquitos. Pero aunque fuéramos muchos, Jesucristo llevó todos nuestros pecados sobre sí en la cruz. Los llevó todos. ¿Dónde está la culpa? La llevó Él. ¿Dónde está el pecado? Lo llevó Él. ¿Dónde está la paga del pecado, que es la muerte? Vieron que siempre leemos, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Dónde está la paga del pecado que teníamos que haber hecho nosotros? La llevó Jesús y Él pagó. Él pagó con su propia vida, con el derramamiento de su sangre, porque en la sangre está la vida. Pagó por nosotros. Vamos a leer otra en Hebreos, si lo tenés todavía ahí, Hernán, 10, 18 al 22. 10 del 18 al 22. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda que hacer por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de malas conciencias y lavados los cuerpos con agua pura. Esta palabra es clave. Esta palabra es clave. Porque Él abrió un camino a Dios. Él abrió un camino. Jesucristo abrió un camino a Dios, lo dice el versículo 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne. Y Él es nuestro gran sacerdote. Gran sacerdote tal vez sea un problema de traducción. Es Cohen Gadol, que es sumo sacerdote. Un sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero. Acerquémonos, chicos, acerquémonos. Jesucristo, a través del velo, que su propia carne, que fue rota cuando lo clavaron en la cruz, a través del velo que su propia carne abrió un camino nuevo. ¿Saben para qué? No para que estemos alejados de Dios con pesar, con mala conciencia, con remordimiento de conciencia, sino para que podamos acercarnos. Acerquémonos, dice el versículo 22, con corazón sincero, en plena certidumbre de emuná. Y miren lo que dice allí, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Quieren que lo lea otra vez? Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ese Pedro que el Señor le tuvo que sanar el corazón porque lo había negado 3 veces. Ese mismo Pedro escribe en 1 Pedro 2, 21 al 24. 1 Pedro 2, del 21 al 24. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Interesante, ¿no? Él llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. ¿Qué quiere decir eso? Yo sé que Maru lo anotó allí. Vivamos a la justicia significa para que hagamos frutos dignos de arrepentimiento, obras dignas de arrepentimiento, para que empecemos a vivir de una manera positiva, que nuestras acciones sean tan positivas que contagiemos a la gente que tenemos alrededor, que nuestras acciones sean tan positivas que influenciemos a la gente que tenemos alrededor, que la influencia de Cristo viviendo a través nuestro sea una influencia que involucre, que contagie,
que llene, que llame la atención. ¿Cuánto hace que tu vida no llama la atención para bien? ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace que nadie te mire y te dice, estoy hablando con vos y siento paz? Me inunda la paz. ¿Cuánto hace? Porque realmente ese es el propósito. Que no nos quedarnos atados al pasado, sino ahora vivir una vida de frutos dignos de arrepentimiento, una vida de cosas positivas. ¿Saben por qué? Porque la sangre de Cristo ya fue derramada para remisión de los pecados. Versículo 28 que leyó Freddy. Para remisión. ¿Y saben qué es remisión? Remisión lo saben ustedes que trabajan en una fábrica. Cuando entregan mercadería se hace con un remito. Se hace con un remito. Le mando mercadería a otra persona. Eso es remisión. Pero no leímos, Mateo. Remisión. Le estoy hablando de algo que todavía no leyeron, dice la hada. Mateo 26, 26 al 29. Mateo 26, del 26 al 29. Lo leo yo, Mateo 26, del 26 al 29, y dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y lo dio a sus discípulos, y les dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracia, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Esto es mi sangre del pacto renovado, el pacto de Sinaí, que fue renovado por Jesús, el pacto matrimonial con nosotros, la renovación del pacto que por muchos es derramada, ¿para qué? Para remisión de pecados. Y nosotros tenemos que saber a quién le remitimos. Es remisión, ¿a quién? A Jesús que los cargó. A Jesús que los cargó. Nuestros pecados fueron remitidos en Él. Y yo le voy a decir una cosa, esto yo lo he usado muchas veces en algunos temas de consejería matrimonial. Muchas veces hay acusaciones mutuas, cruzadas, casi de por vida. Y yo siempre les digo, a ver, hermana, son las más acusadoras las hermanas. A ver, hermana, el pecado que hizo ese desgraciado de su marido, ¿dónde está? ¿Qué dice acá? ¿Fue remitido a quién? ¿Quién lo cargó? Jesucristo. Lo cargó Jesucristo. Por lo tanto, si usted está juzgando a alguien por ese pecado, al que está juzgando es a Jesucristo, que es a quien fue remitido ese pecado. Eso nos induce al perdón incondicional. ¿Me entienden? Eso nos induce a un perdón incondicional. Porque no puedo juzgar ni a mi marido, ni mi marido a mí, ni al vecino, ni al hermano de la iglesia, ni al pastor de la iglesia que iba, si es que remitió un verdadero arrepentimiento, que remitió el pecado de Jesucristo, porque de juzgar a un prójimo sin saberlo, por ahí estoy juzgando a quien recibió el pecado y cargó el pecado de esa persona. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que ser muy reverente con el juicio, con juzgar a otra persona. Bien, para no quedar en el sentimiento negativo del arrepentimiento, es decir, el remordimiento de conciencia, es necesario que hoy entreguemos nuestro corazón a Dios para que cambie nuestra vida. Porque Dios sabe lo que quiere. ¿Saben lo que quiere Dios? Proverbios 23, 26. A ver quién lo encuentra más rápido. Aunque su odio se cubra con disimulo. ¿En serio que me equivoqué ahí también? Proverbios 23, 26, ¿dice eso? Dame, hijo mío, tu corazón, Ok. y miren tus ojos por mis caminos. Ya, que me haya equivocado una vez ya era demasiado, ¿no? Pero bueno. No, por eso salí en tu rescate, padre. Gracias, hijo. Gracias. No se metan con el mayor de los Horacios. Bueno, ¿qué dice? Perdonamos.
¿Qué es necesario? Entregar nuestro corazón a Dios para Y que cambie miren nuestra tus ojos vida por mis caminos. y nuestro sentimiento. Dame, hijo mío, tu corazón y mire tus ojos por mi camino. ¿Eh? Cambiando el corazón, cambiarán nuestros pensamientos. ¿Es cierto? Sí, porque dice Jesús que de la abundancia del corazón habla la boca. Cambiando el corazón, van a cambiar nuestros pensamientos. Y si cambian nuestros pensamientos, cambiarán también nuestras acciones, transformándose en frutos y obras dignas de arrepentimiento. Por eso estoy insistiendo con el corazón. Si Dios cambia nuestro corazón, si le entregamos nuestro corazón a Dios incondicionalmente, si cambia nuestro corazón, cambian nuestros pensamientos. Y si cambian nuestros pensamientos, cambian nuestras acciones. Y se convierten en frutos y obras dignas de arrepentimiento, en frutos y obras positivas. Si no tenemos este cambio en nuestra vida, seguiremos en el área oscura y negativa del arrepentimiento, entendido como un remordimiento de conciencia. Nada positivo ha surgido, no hemos conocido el Evangelio, porque el Evangelio es buena noticia, es positivo de punta a punta, porque el Evangelio siempre es buena noticia. Es la noticia de que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Yo los invito a que dejemos a Dios reinar en nuestra vida a través de ser instruidos por su palabra y tener un verdadero cambio de vida. Debemos entender que el verdadero arrepentimiento bíblico, o teshuvá, como decíamos, no consiste solamente en dejar de hacer lo malo. Escuchen esto, con esto termino. Debemos entender que el verdadero arrepentimiento bíblico, o teshuvá, no consiste solamente en dejar de hacer lo malo. En realidad incluye comenzar a hacer cosas buenas. Por esta razón, los invito a todos ustedes a que se propongan en su corazón delante de Dios a hacer una lista. Miren lo que les estoy diciendo, algo práctico. A hacer una lista de todas las cosas malas que vas a dejar, que vamos a dejar de hacer, pero también una lista de todas las cosas buenas que vamos a hacer en el lugar de esas cosas malas. Una lista personal para uno mismo. Porque arrepentimiento no es solamente dejar de hacer lo malo. Es hacer frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, en oración, veamos qué cosas todavía quedan que nosotros tenemos que dejar de nuestros sentimientos, de nuestras maneras de pensar, de nuestra manera de proceder, y qué cosas vamos a poner en su lugar, que son obras y frutos dignos de arrepentimiento. Y háganle una oración y un compromiso y una promesa a Dios de intentar cumplir con esas listas, de lo que van a dejar de hacer y de lo que se proponen hacer en su lugar, y que Dios los ayude a cumplir con sus promesas. Los dejo con un texto final, Romanos 4, del 6 al 8, que dice, yo se los leo, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Eso somos nosotros. Somos bienaventurados. ¿Sabes lo que quiere decir bienaventurado? Infinitamente feliz. Infinitamente feliz. Dice que el rey David habla de la bienaventuranza, de la infinita felicidad del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, son kipur, son cubiertos, son expiados. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Si el Señor no te inculpa de pecado, no te inculpes, no cometas el error de inculparte a vos mismo. Dios los bendiga. Horacito. Bueno, muy contundente, interesante y aplicar, ¿no? Hay que trabajar en la lista, ¿no? Yo creo que no hay que hacer demasiada introspectiva. Todos sabemos, en la medida que cada vez que nos acercamos a orar, qué cosas todavía nos cuesta cambiar. Y la parte que me gusta es la de también ver qué cosas buenas van a salir de eso, qué acciones van a salir asociadas. Así que está
está bueno porque tiene que salir lo positivo, tiene que salir lo que refleje su luz. Así que bueno, como siempre, les doy el espacio, opinen, abran los micrófonos. Hoy, 8:37, ¿qué pasó, papá? Hoy hay tiempo para que hablen todos, así que desde Santiago, es como los tengo acomodados, ¿no? Desde Santiago, Freddy, Marisa, Adrián, Vicky, Maru, hablen, todo suyo. Bueno, cortito. Cambiar nuestra manera de sentir me hizo ruido, porque como somos seres emocionales, muchas veces nos arrepentimos de algo, nos queda la culpa y después vuelve, ¿no? Yo era una persona que, yo esto lo comenté varias veces, que me levantaba con miedo a la mañana, y miedo digo de qué, de toda la situación, ¿no? Tantos palazos en la vida, que llega un momento que te queda como el recuerdo de esa sensación que hoy le dicen, no sé si ataque de pánico, ansiedad o qué. Entonces cambiar la manera de sentir. Y a veces yo lucho, porque tengo cosas para hacer todos los días, lucho con situaciones que me vienen a la mente y después como que tomo coraje, ¿no? Como que me agarro medio dormido a la mañana y después tomo coraje y digo, ¿por qué me pasan estas cosas? Si soy libre en Cristo, Él me da la posibilidad de acercarme en todo momento y de confiar siempre en Él. Y alguna de las cosas que recién lo compartí con mi esposa y nos reíamos, ¿qué cosas voy a cambiar? Digo, bueno, voy a borrar los jueguitos del celular y leer más la Biblia. Es una realidad, porque a veces a la noche... Que no te escuche Jime, que el Clash Royale ese es terrible. Después de tanto del día, termino la noche y digo, bueno, me despejo y ahora me agarró eso. Digo, bueno, ya no me llama ni la atención ni la televisión, ni Netflix, ni nada, porque a la edad que tengo, todo lo que hay ya lo vi todo. Y digo, bueno, juego un ratito y después me duermo, pero en realidad yo sé que es ansiedad y es lo que tengo que cambiar. Es decir, ya más de una vez hice eso, borré todo lo que tenía en el celular para no poder tocarlo y leer. Y precisamente recién en Proverbios, ¿no? Cuando dice que prestes atención, empecé a ir un poquitito más arriba y wow, ¿cuánto hace que no paso por este camino, por este proverbio? ¿Cuánto hace que no transito esa partitura de Dios, ¿no? Muchas veces es importante eso, no es solamente lo que uno, el estudio, sino que a veces cuando Dios te llama, porque yo sé que está pasando eso, y dejo de lado lo principal, que es la confianza en Él, porque está todo acá, está gastada, se le caen las hojas, y la verdad que yo sinceramente hace mucho que no toco la Biblia de papel. Y basta con abrir en Proverbios, en Salmos, para poder reemplazar y hacer cosas dignas, frutos dignos, ¿no? Que sean productivos, como lo había planteado en la clase de cuánto hace que la gente no se asombra de nosotros. Y hace algunos días atrás yo había hablado con una persona y me dijo, la verdad que me hace bien estar con vos. ¡Wow! Digo yo. Entonces lo invité para que él, en el momento que tengamos la reunión, él va a venir. Igual lo tengo que ver en estos días y voy a volver a ministrarlo y voy a volver a trabajar en ello. Me costó, hace muchas cosas buenas y no entiende que Dios lo está usando y bueno, yo tengo que ir a dar el mensaje ahí. Es algo que, ¿cómo decirlo? Que uno lo sabe, lo entendió en su momento. Igual yo expolié este tema porque vi un estudio de Horacio hace un tiempo que habla de esto, cómo convertir el arrepentimiento en algo positivo, lo había visto hace tiempo. Pero igual es tan actual porque uno con la rutina se va distrayendo. Entonces es como volver a reafirmar nuestra identidad de nueva criatura. O sea, si somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Y muchas veces seguimos reaccionando con la vieja criatura.
Entonces esos hábitos y esos vicios que todavía nos acompañan, creo que son muy, muy nocivos para nuestra espiritualidad. Son como esas pequeñas zorras que nos hacen perder grandes cosechas y no darnos cuenta que nuestras bendiciones están en Cristo. Él nos bendijo con toda bendición espiritual y nosotros buscamos las piedritas acá abajo y está arriba todo, ¿no? Entonces, en el mundo tenemos aflicciones y nos condiciona nuestro bienestar. O sea, no parecemos personas felices, parecemos personas preocupadas por el débito del cheque, por el aumento de la tela, porque no alcanza, porque no sé. Y nos distraemos. Creo que es muy bueno saber que nuestra felicidad es que no estamos condenados a muerte, que tenemos vida eterna en Cristo y eso es lo importante. No importa lo que pasemos, si hay aflicciones, si hay problemas, si llega o no llega, no importa. No se compara la gloria venidera que en nosotros se va a manifestar cuando vuelva a ir. Entonces creo que tenemos que levantar un poco la mirada, me lo digo a mí, ¿no? Y lo comparto con mi esposa, de que el problema no son los peces y los panes, Él los multiplica cuando Él quiere. Que podamos conectarnos con Él, nada más. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Te quedaste en silencio, Ada? No, quería agregar a esto que había dicho Freddy con respecto al sentimiento de la culpa, que siempre lo decimos y a mí me encanta repetirlo, el campo de batalla del enemigo es nuestra mente. Siempre el enemigo ataca a nuestra mente, recordando tus fracasos, tus metidas de pata, tus errores. Y hay un texto en Apocalipsis, no sé si ustedes después lo quieren anotar, es Apocalipsis 12:10, que habla, ¿no? El apóstol Juan, que es el que escribe el Apocalipsis, dictado por Jesús, y dice Apocalipsis 12:10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y esa es justamente una de las principales funciones que Satanás, el diablo, el enemigo, como ustedes quieran llamarlo, hace. Él pretende, él hace eso, él pretende permanentemente estar acusándonos a nivel de nuestra mente e inclusive, como dice acá, acusando a nuestros hermanos, es decir, a cada uno de nosotros delante de Dios. Pero también hay que agregar a esta confianza de la que hablaba Hernán, de esta esperanza que tenemos, que Satanás ha sido vencido. Y entonces, si Dios lo venció, no dejemos que Él opere en nuestra mente, recordándonos permanentemente nuestro fracaso. No manipulen. Claro, sí, que no nos manipule, que no nos lleve de las narices. Eso quería agregar nada más. Buenísimo, Ada. Excelente. Sí, el campo de batalla está acá arriba y es permanente. Yo que vivo repasando qué hago, cómo lo hago, y después me autoexcuso con que es la mejor manera de ser mejor, siempre es un problema, porque es el campo de batalla está preparado, ¿no? Siempre. Maru, Santi, ¿alguien quiere agregar algo más? Marisa. A mí me pasa de que como atado a lo que decía Ada, estoy muy, muy consciente de cuando algo, alguien o incluso yo misma quieren manipularme. Lo cual
por un lado lo hace más fácil porque nada, en esos momentos me doy cuenta y trato de actuar, y en otros momentos resulta como más complejo. Eh, por ahí en convertirlo a algo positivo es, en mi caso por ahí es algo más complejo porque creo que todavía no encontré el propósito. Entonces, creo que justamente hacer algo positivo tiene que ver con el propósito de cada uno y digamos, estoy en búsqueda, pero todavía no lo tengo como muy claro. Entonces, nada, es un proceso que estoy caminando, que soy muy consciente de estar caminando, eh, pero que entiendo que me falta. Interesante, Maru. Yo creo que la acción inmediata de hacer el bien, independientemente que no sea el propósito final de tu vida, no sé, ponele, fuiste llamada, suponte, a predicarle a todos los que no conocen a Dios y que las iglesias ni a palo llegan por una cuestión de alcance, de círculos, de formación o lo que sea. Independientemente de que eso sea el final o no, en el camino uno tiene que tener como pequeñas metas. En la universidad no era que te recibías metiendo una materia, tenías que meter 43. Entonces, si no hacías las primeras 10, nunca ibas a llegar a hacer las 43. ¿A qué voy con esto? Es que no tener el propósito final definido no te impida tener pequeñas materias en el camino. Pequeños avances donde aplicar eso, donde aplicar lo bueno, donde estar. Yo creo que la mejor manera es estar atento a la necesidad. Lo había contado Vicky cuando, me acuerdo, hace mucho tiempo, que dijo, y yo espero el que viene a la puerta y aprovecho y le predico, o le hablo de Dios, predico, no dijo esa medio pentecostosa mía. Dijo, aprovecho y le hablo de Dios y le comparto un alimento. Entonces, el estar atento a la necesidad, después, en la medida que uno va teniendo un vínculo con Dios, cada vez que abre la boca van saliendo palabras más sabias. Y es el camino hacia el propósito. Yo te escucho a vos, Maru, hoy hablar y no sos ni a palo, sos media peleadora en el trabajo, pero fuera de eso, no sos ni a palos la de hace 37 reuniones y escucho declaraciones que son como de mucho avance, entonces la verdad que me parece que va por ahí. Así que no sé, Santi, ¿querías decir algo? Vicky. Vicky? O Santi primero, no sé, no hay problema. No, que hable Vicky y después yo. Ok. No, me estaba acordando recién, que es como un pequeño testimonio, sin ir mucho a los detalles. Hace más o menos un poco menos de un año atrás, en octubre, ¿no? El Día del Perdón. Sí. En octubre, estábamos aprendiendo justamente el Día del Perdón y el Señor me llevó a pedirle perdón a una persona que tenía que ver con mi pasado, pero no me llevó a pedirle perdón porque yo llevaba esa culpa de muchos años de haberlo lastimado. No tenía esa culpa porque yo no era consciente de que lo había lastimado en sí. Pero estudiando la palabra me di cuenta que yo había obrado mal con esa persona. No era algo emocional, yo había entendido que había obrado mal reflejándome en la palabra de cómo fui, y el Señor me llevó a escribirle y a pedirle perdón. En ese momento no pasó nada, a los 2 días me contestó y quedó ahí, hace casi un año. Y recién hace unos días pudimos saber o enterarnos del fruto que había dado ese pedido de perdón y cómo el Señor permitió revincular una relación y romper muchas cosas que tenían que ver con el pasado y abrir caminos hacia un buen vínculo y sano. Y fue algo maravilloso porque en ese momento yo solo fui obediente y no esperaba nada porque no tengo vínculo hoy cotidiano, pero claro. Bueno, Hernán me dice que día quién es, pero bueno, yo para no hacerlo más largo, estoy hablando del papá de Daniela.
yo actué mal en su momento, pero... Que es su ex esposo. Claro, es mi ex esposo. Y, y siempre creí que, entre comillas, tenía razón, yo. Y a la luz de la palabra me di cuenta que estuve muy equivocada durante mucho tiempo. Y bueno, le pedí perdón y eso hizo que cuando volviera Dani de su viaje, nos revinculáramos, pudiéramos hablar, él pudiera entrar, pudiéramos tener una charla, hablar del Señor, quedar todo perfecto. Para Dani también fue un alivio también que después de, no sé, 10 años volviéramos a hablar. Y eso que en su momento fue un acto de obediencia, un decir, bueno, una convicción, después de muchos meses dio su fruto. Entonces, cuando nosotros hacemos lo correcto, según la palabra, tal vez en el momento no vemos un resultado, pero en el mundo espiritual siempre impacta en forma positiva, siempre es una buena noticia, aunque no la veamos en el momento. Entonces, eso nos ayuda a no desanimarnos y a dar gracias a Dios por todo y cada día todo lo que nos pasa, porque no sabemos la cantidad de cosas que suceden que no vemos con nuestros ojos naturales, pero funcionan en ese reino espiritual y trabajan a favor de la reconciliación. De la reconciliación, totalmente. Así que nada, estuvo bueno, fue un arrepentimiento que tenía que ver con este tema y el fruto surgió después, pero yo creo que fue solo el comienzo de lo que está pasando ahora. Creo que hay mucho más con respecto a esto. Así que eso. Qué bueno, Vicky. Bueno, gracias por la apertura. Santi. Bueno, yo me anoté esta frase que dijo Horacio, que dice que nuestras acciones sean tan positivas que llamemos la atención de los demás. Y también cuando compartió el pasaje de 1 Pedro 2, que en el versículo 24 dice que vivamos para la justicia. Y bueno, creo que el desafío es, de alguna manera, cambiar esa mentalidad de estar siempre al pendiente del error, justamente en lograr permanecer en esos frutos dignos de arrepentimiento. Creo que es lo más difícil, porque no quiere decir que no estemos llevando esos frutos dignos de arrepentimiento, pero creo que es difícil a veces permanecer en una constante de estas acciones, y que cuando estamos llevando adelante esas obras dignas de arrepentimiento, de alguna manera le estamos cada vez restando mayor fuerza a esa culpa o a esa carga del pecado, aún de pecados pasados en nuestras vidas, y cómo, digamos, qué impresionante cómo el llevar adelante esos frutos dignos de arrepentimiento nos pueden llevar a ser renovados en nuestra manera de pensar y vivir una vida mucho más plena. Y comparaba esto también con cuando nos toca hablarle a una persona del Señor, de que qué común es que siempre nos pregunten por qué en la Biblia uno ve tantas, la gente le llama prohibiciones, para nosotros serían advertencias, y que muchas veces justamente pasa por esto que enseñaba recién Horacio, que es que voy a poner en reemplazo de lo que está mal, o de lo que antes hacía que estaba mal, digamos, ¿qué voy a poner ahora en lugar de eso que antes no producía buenos resultados, a contrapartida de lo que ahora voy a hacer para que sí poder producir resultados esta vez positivos, como lo enseñaba en la lección Horacio, ¿no? De transformar el arrepentimiento en algo positivo. Nada más. Ni nada menos. Gracias, Santi. Bueno, ¿alguien más quiere compartir algo?
Yo lo que puedo llegar a agregar a todo lo que se habló, me impactó el sentimiento de pesar, ¿no? El remordimiento. Que uno tiene que trabajar siempre en eso, porque hoy sanamos algo, pero después aparece otra cosa, y después otra. Y yo creo que también en los procesos y en los valles es donde también sanamos esas partes. Y nada, eso quería agregar. Y le agradezco realmente porque fue bastante profundo y que hay que seguir caminando para dar buenos frutos. Y esos frutos se van a ver en la medida que uno vaya sanando el corazón y a medida que eso negativo lo vayamos volcando a lo positivo. A veces es difícil, como decía Santiago, pero tomado la mano de Dios y leyendo un poco la palabra de Él, profundizando en nuestro interior, creo que lo vamos a lograr. Humanamente nos cuesta, pero acompañado de la mano de Dios, no nos tiene que costar. Gracias, Marisa, yo te voto, ¿eh? Aparte terminaste ahí arriba, bien, perfecto, excelente oratoria. Bueno, gracias, Marisa. Vamos a hacer dos cosas. La primera es, Freddy, hacete una canción y después, Adita hoy habló poco, así que la vamos a hacer que cierre orando. Les dejo solo dos frasecitas, una adaptada oracísticamente, que Santiago la dijo perfecta, porque Santiago anotó perfecto. Yo me declaré influencia positiva para mi entorno. Así que los invito a que se declaren influencia positiva para su entorno y que vean oportunidades. Y la palabra nos llama a hacer frutos, obras dignos de arrepentimiento. Así que es el desafío, anotarnos, hacernos la listita para ser de influencia positiva de nuestro entorno, estar atentos, hay mucha necesidad. Estar atentos a la necesidad, soltar la palabra de Dios que jamás vuelve vacía y volvernos frutos y obras dignas de arrepentimiento. Así que Freddy tuyo y Adita después cerrado en oración. Y al que está sentado en el trono y al Cordero sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea el honor, sea la gloria,
por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti, poderoso Señor, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti, poderoso eres, Señor, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti, mi alma clama por ti, mi alma clama por ti, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios. Bendito Dios, bendito Yahweh, Dios eterno, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Dios de tu pueblo Israel. Gracias, Señor, por el privilegio de ser parte de tu pueblo, porque somos tus hijos. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has dado un miércoles más de juntarnos, de poder abrir tu palabra, de poder ser enseñados a través de ella. Gracias, Señor, por esta libertad que Jesús vino a traernos. Gracias porque vino a hacernos libres de culpa, de nuestros errores. Ayúdanos, Señor, a cambiar cada día nuestra manera de pensar, nuestra manera de obrar. Que, Señor, podamos hacer frutos dignos de arrepentimiento, que nuestro entorno, las personas que nos rodean, puedan ver, Señor, en nosotros ese cambio que tu Espíritu Santo y tu palabra están obrando en cada uno de nosotros. Te quiero pedir, Señor, especialmente por las necesidades que hemos planteado, por las necesidades de salud. Te pido por Daniela, que está transitando esta bronquitis. Señor, te pido también por Maru y por todo el proceso que está llevando adelante con estos estudios, para que tu mano, Señor, se pose sobre ella y podamos dar testimonio de tu sanidad. Gracias también por lo que estás haciendo en Patricia, en la hermana de Marisa. Señor, gracias porque hemos visto tu mano poderosa obrar y confiamos que vas a completar la sanidad en ella. Padre, te pido por cada uno de los que estamos reuniéndonos, por cada una de nuestras familias, detrás de cada uno de mis hermanos, que tu mano, Señor, también se pose, que obre sanidad, que obre salvación, que obre redención. Señor, te pido por cada una de las necesidades que mis hermanos estén atravesando, sean materiales, sean espirituales, sean de salud física. Señor, confiamos en tu obrar. Dice tu palabra que tú vas a completar la obra que comenzaste en nosotros
y nosotros lo creemos. Te pido que nos acompañes cada día el resto de esta semana y te quedes con nosotros en el bendito nombre de Yahshua, de Jesús, tu Hijo, el Mesías. Amén. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la Iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.